Quiero tocar un tema que lo he titulado Dios presente. Y este tema me surgió hace un tiempo, en una mañana que me levanté. Y había acabado de atravesar como un periodo de algunos problemas, dificultades. Y ya me encontraba como al otro lado victorioso. Pero reflexionaba de que en cada momento de esos días difíciles, Dios había estado conmigo. Hay veces en medio de las dificultades, oramos, le clamamos a Él. Hay veces quisiéramos como recibir respuesta más rápida. Quisiéramos como que el milagro sucediera de ipso. Dios hay veces obra de maneras que no sabemos ni entendemos, pero algo que sí vi de Dios es que Dios está con nosotros en cada momento. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, Jesús le habló a los discípulos y les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es tremenda palabra porque Jesús, cuando le da esta palabra a sus discípulos, Él está a punto de ir a la cruz, de ascender al cielo. Y Él sabe de que no va a ser fácil la tarea para estos discípulos, hacer la obra de Dios, extender el reino, predicar la palabra. Pero en medio de eso les está diciendo: no va a ser fácil, pero yo voy a estar con ustedes. Yo he vencido, yo soy victorioso. Esa fue la manera en que Israel conoció a Dios en el Antiguo Testamento. Ellos pudieron descubrir a un Dios presente en medio de la libertad que les trajo en Egipto, en medio de cómo los guiaba y los acompañaba en el desierto en forma de nube, de columna de fuego, cómo suplía, cómo estaba en cada momento. Y precisamente uno de los nombres que se le da en el Antiguo Testamento a Dios es Jehová Shama. Y ese término Jehová Shama, póngamelo allí por favor en la pantalla. Ese término Jehová Shama, su significado es: el Señor está presente, el Señor es mi compañero. Y tremenda esta palabra porque es lo que Dios es para nosotros. No tenemos a un Dios indiferente, a un Dios que creó el mundo y lo abandonó. No tenemos a un Jesús que murió en la cruz del Calvario y se olvidó de nosotros. No tenemos a un Dios ausente. De hecho, muchas veces creemos que Dios no está y nos preguntamos: ¿por qué Dios no me contesta? Pero el silencio de Dios no es sinónimo a ausencia de Dios. Y allí es cuando hay una promesa en la Biblia para cada uno de nosotros, que está en Mateo capítulo 28, versículo 20. Ya terminando el libro de Mateo, ya a punto de Jesús ir al cielo, le dice a los discípulos y nos dice a nosotros: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, tremenda promesa de Dios que usted debe de interiorizar y dar por hecho. Dios está conmigo. A ver, dígame conmigo fuerte eso. Diga: Dios está conmigo. Quizás no lo vemos, pero Dios prometió. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho, lo hará. Y qué bonito es que nosotros podamos estrechar una relación con Dios, un Dios presente. Yo no sé cuántos experimentaron en su niñez a un papá presente o a un papá ausente. Pero ese papá presente es el que te brindaba seguridad, confianza, amor, protección, respaldo. Ese
es el Dios que usted y yo tenemos. Cuando Jesús iba a ir a la cruz e iba a ir al cielo, los discípulos parece ser de que se entristecieron. Por supuesto, ellos decían: Jesús se va a morir, lo vamos a perder. Ese Dios con nosotros, ese Jesús soberano. Pero en el libro de Juan, capítulo 16, verso 6, dice la Biblia: antes, hablando Jesús, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y está hablando del Espíritu Santo, Dios con nosotros. Y ese término consolador en el griego es la palabra paracleto, que tenía que ver con la imagen de una nana en el tiempo antiguo que se encargaba de cuidar a los niños. Era una mujer que acompañaba, que guiaba. Era una presencia de alguien cercano. Pero también tiene que ver con un abogado defensor. Pero también tiene que ver con un bastón de apoyo. Pero también tiene que ver con un amigo que va a estar con nosotros, acompañándonos siempre. Y esa es la certeza que usted y yo hoy podemos tener, de que ya Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, ascendió al cielo, pero no quedamos huérfanos. Usted y yo tenemos a nuestro Padre Celestial. Él nos ha dado el espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba Padre. Nos podemos acercar a Él con confianza. Ese término Abba en el hebreo significa papito Dios. Es una relación de cercanía, de confianza, de amor, en la cual yo puedo ir a Él, puedo conocerlo a Él, tenerlo a Él, saber de que Él está conmigo, me guarda, me protege, me ayuda, me respalda. Es un Dios presente. Y quiero decirle algo: ese Dios presente nunca te abandonará. Aunque la gente a tu alrededor te falle, Dios sigue allí. Aunque la gente te abandone, Dios está presente. De hecho, el salmista David expresa en el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tremenda esta palabra, porque esta palabra nos da identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Y podemos venir de un hogar biológico disfuncional, de un papá ausente, de una mamá que no estaba. No sé cómo haya sido tu crianza, tu niñez, los vacíos que traigas en tu interior hasta ahora. Pero quiero decirte de que Dios nos ha dado el espíritu de adopción para Él ser nuestro Padre Celestial. Tú tienes que aprender a ver a Dios como papá. Esa paternidad de Dios se tiene que revelar a tu interior y que esa relación se estreche. ¿Recuerda usted cuando Jesús enseñó a orar? Él dijo: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Papá. Cercanía, familiaridad, confianza. ¿Por qué? Porque ese Dios ahora está en nuestro corazón. Ese Dios nunca te dará la espalda. Ese Dios siempre va a estar allí para ayudarte. El libro de Isaías 41:13 dice la Biblia: porque yo Jehová soy tu Dios, que quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Podemos estar atravesando desafíos, viendo gigantes, circunstancias adversas, pero Dios dice: hey, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. Es un Dios que siempre te protegerá, te guardará, te cuidará. El Salmo capítulo 91 versículo 4 dice la Biblia: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí hace una simbología a una gallina que cubre a sus polluelos.
Recuerdo escuchar una historia de un gran incendio que hubo en una ciudad. Todos los montes alrededor de la ciudad se quemaron. Los bomberos fueron y duraron horas apagando todo el fuego. Pero uno de los bomberos se sintió impactado porque en medio de todo estar chamuscado había una gallina que estaba totalmente negra y chamuscada. Pero la gallina se movía. Entonces, en un momento la mueve y sale un pollito, pío, 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 vivo, amarillito. Y lo que había sucedido es que la gallina en medio del incendio había cubierto ese pollito con sus alas y había preferido morir rostizada para darle vida a ese pollito. Yo te quiero decir algo, cuánto más Dios. Por eso el salmista dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Es un Dios maravilloso. Y aunque usted y yo nos lleguemos a portar infieles, Él permanece fiel. Aunque usted y yo nos equivoquemos, Él permanece fiel. Dice 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Cuando yo miro la historia de José en la Biblia, cuando Dios lo pone a soñar en que va a ser un gran gobernante, dice que sus hermanos lo despreciaron. Y los hermanos de José terminan metiéndolo a una letrina, luego lo venden como esclavo. Los amalecitas lo llevan a Egipto y allá lo venden en la casa de Potifar. Pero tremendo porque la Biblia dice que en la casa de Potifar Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que hacía. Luego sucede una injusticia y José termina preso. Póngase un momento en los zapatos de José preguntándose, ¿por qué estoy aquí? ¿Por portarme bien? Es una injusticia, pero dice la Biblia que en la cárcel Dios estaba con José y lo prosperaba. Más adelante, por allá en el capítulo 42 de Génesis, habla de que José entendió y él mira su pasado y dice, Dios usó ese mal para mi bien. Van a haber cosas que no logramos entender por qué suceden. Van a haber cosas en las que no entendemos el proceder de Dios. Van a haber cosas que en el presente nosotros quizás decimos, ¿por qué pasan estas cosas? Van a haber situaciones que van a llegar y que nos preguntamos, ¿no debería yo estar viviendo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Él no me contesta? Pero yo quiero decirte algo, Dios sí está. Dios usará eso que hoy es negativo para que en lo postrero tú seas bendecido. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios presente. Cuando toman a los amigos de Daniel y los llevan allá al horno de fuego, recuerda usted, los quieren matar. Dice allá la Biblia que cuando la gente miraba no veía a 3 sino a 4. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Cuando Daniel es echado al foso de los leones, imagínese usted unos leones hambrientos con días sin comer y tiran a Daniel allá para que esos leones lo devoren. Pero dice la Biblia que cuando el rey se asoma ve a alguien andando alrededor de Daniel, porque Dios estaba con él. Él es un Dios presente. Él no está ausente en medio de tu dolor. Él no está ausente en tu quebranto. Él no está ausente en el medio de las preguntas. Hay una historia muy bonita en el Nuevo Testamento que habla de Jesús, un Jesús amigo. Dice la Biblia de que Jesús frecuentaba ir a una casa de 3 personas que eran hermanos, Lázaro, Marta y María. Y es bien particular porque dice que ellos eran amigos de Jesús.
Entonces cada vez que Jesús cogía ese trayecto, paraba en la casa y visitaba a sus amigos. En algún momento Jesús está lejos, Lázaro enferma y envían a buscar a Jesús. Entonces las hermanas le dicen: por favor, díganle a Jesús que Lázaro está enfermo, que venga. En ese momento Jesús no va de inmediato, pero Jesús ya está enterado de la situación. Y es tremendo porque vemos a un Lázaro que empeora y Jesús no llega. Vemos a un Lázaro que se murió y Jesús no llega. Pero dentro de los planes de Jesús no estaba el solo sanarlo, sino resucitarlo. Dios tenía un propósito de glorificarse en medio de esta situación. Dios quería mostrar su poder, su gracia, su amor. Pero me impacta lo que dice el texto de lo que significa Jesús en esos momentos difíciles. Juan capítulo 11, versículo 28 al 35, dice la palabra: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, mire lo que dice la Biblia: se estremeció en espíritu y se conmovió. Esa es la naturaleza de Dios. Dios se duele con nosotros. Dios conoce nuestro dolor, Dios conoce nuestras luchas. Él se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí está el versículo más corto de la Biblia. Dice: Jesús lloró. Dios, hecho hombre en la tierra, llorando por la necesidad, por el dolor. Ahora, Jesús no estaba llorando por Lázaro, porque Jesús lo iba a resucitar. Jesús estaba condoliendo con la situación, con el vacío, con lo que estaba atravesando esa familia, con el dolor que tenían. Así como ellos estaban sufriendo, Jesús ejerció algo que se llama compasión. Y la compasión es ponerme en los zapatos del que sufre, es tener un dolor con él. Y cuando vemos a Jesús allí, lo vemos conmovido por el dolor que tiene y llorando con ellos, familiarizado con la situación. Quiero decirte algo, y es que Dios está con nosotros en esos momentos duros, en esos momentos de una pérdida de un familiar, en esos momentos donde nos dan el dictamen médico, en esos momentos donde vemos quizás a un hijo que está en las drogas, o un hogar que se está destruyendo, o una vida que está sufriendo. No tenemos a un Dios ausente, tenemos a Jehová Chama, tenemos a un Dios que es presente para nosotros. Cuando Pablo inició el ministerio, dice que lo meten a una prisión. Y yo me pregunto a Pablo en una prisión, preguntándose: ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Estoy aquí por ser bueno? ¿Estoy aquí por ser obediente a Dios? ¿Estoy aquí por predicar la palabra? Pero es tremendo porque dice la Biblia que Pablo y Silas, en medio de la noche fría, del dolor, de la prisión, cantaban salmos a Dios.
¿Sabes por qué? Porque la confianza en Dios pone en ti y en tu boca adoración. Pero la desconfianza en ti pone en tu boca queja. Ellos se encontraban en un momento difícil, pero sabían que Dios estaba en control. Esta mañana precisamente me levanté a tener mi devocional y abrí la Biblia en el Salmo 93 y habla de la magnificencia de Dios, de un Dios sentado en el trono, de un Dios que gobierna, que es poderoso, de un Dios que es sublime, de un Dios que tiene todo bajo el estrado de sus pies, de un Dios que es grande, admirable, poder. Ese es tu Dios. Ese es el que está contigo para vivir el día a día, para acompañarte, para respaldarte. Ahora bien, cuando mencionamos estas porciones bíblicas, ellas hablan de personas que estrecharon una relación con Dios. Porque aunque Dios está en todo lugar, no se manifiesta en todo lugar. Aunque Dios está en todo lugar, Él es omnipresente. Él no se manifiesta en toda persona. Él no está con toda persona. Entonces, algo que necesitamos entender es cómo hago para que Dios esté conmigo. El otro día hubo una catástrofe y entonces se desembocó un río, dañó casas. Y entonces salió la gente a decir: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y por allá salió una personita y le dijo: Dios está donde usted lo puso. Dios está donde usted puso a Dios en el Sanalejo, allá está su Dios. Usted puso a Dios allá de número 30 en su vida, allá, ese Dios que usted no, bueno, allá lo puso usted. Dios va a estar donde tú lo pongas. Si tú quieres que Él sea Señor, entonces déjalo gobernar. Esta gente estrechó una relación con Dios y puso a Dios en primer lugar en su vida. Y en los momentos de guianza, de dificultad, de desafío, de adversidad, de conquista, ahí estaba Dios para ellos. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué requiere Dios para que Él se manifieste como Jehová Chama? Yo estoy seguro aquí que todos quisiéramos tener a Dios de nuestra parte, que Dios esté con nosotros, que Dios nos respalde, que Dios esté presente para consolarnos, para guiarnos, para llevarnos al destino profético que Él ha diseñado para nosotros. ¿Qué se requiere? Y le quiero hablar de 3 aspectos necesarios para que Jehová Chama se manifieste en usted. En primer lugar, Dios se manifiesta en hombres y mujeres de altar. Una de las historias lindas de la Biblia es la historia de Abraham. Y la Biblia le da un calificativo a Abraham que usted y yo envidiamos, que cualquier persona desearía tener. La Biblia lo llama Abraham el amigo de Dios. ¿Cuántos quisieran tener a Dios como amigo? Algunos lo tienen es como enemigo, ¿sabía usted? Sí, hay gente que ha puesto a Dios en contra. Pero para Abraham, Dios era un amigo. Pero una particularidad de la vida de Abraham es que Abraham por mucho tiempo fue nómada. Desde que Dios lo llamó, le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y vete al lugar que te mostraré. Entonces Abraham vivía moviéndose de lugar en lugar, pero dice la palabra que donde llegaba Abraham levantaba un altar. Se trasladaba y él llegaba a otro lugar y lo primero que hacía era levantar un altar. En ese altar él ponía el sacrificio, un cordero,
para que de esa manera pudiese él acercarse a Dios y ser acepto. De esa manera, Abraham estrecha una relación donde él ve a Dios, conoce a Dios, oye a Dios, ve a Dios manifestarse en cada área de su vida. Si usted quiere a un Dios presente, levante un altar de adoración. No le estoy hablando de un altar de idolatría para que usted no se vaya ahora a comprar un ídolo grandote. Uy, un pastor me dijo que levantara un altar en mi casa. No, es un altar, pero de adoración. La Biblia dice en el Salmo 145, verso 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Por eso cuando tú levantas un altar, cuando tienes una vida de oración, de intimidad, eso es como un imán para la presencia de Dios. Eso comienza a atraer. Eso comienza a hacer que la presencia de Dios descienda. Eso comienza a hacer que Dios, Jehová Chama, se manifieste. Dice la Biblia que Jesús le habló a los discípulos en Juan 7:37. Dice el texto, en el último y gran día de la fiesta, Jehová se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios está disponible, ya la puerta está abierta. No necesitamos poner un cordero como sacrificio, porque ya Cristo se ofreció como sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que tenemos libre acceso para ir al trono de la gracia y adquirir oportuno socorro. Es levantar un altar de adoración donde le podamos demostrar a Dios hambre por su presencia. Donde le podamos decir, Señor, yo te necesito, yo quiero construir una relación personal contigo, yo no quiero jugar a la religión, yo quiero que el reino se manifieste aquí y ahora. Yo quiero ver tu gloria, Señor, quiero ver tu manifestación gloriosa. Donde tú pongas a Dios, allí se manifestará. Y Dios nos llama a estrechar una relación y dice el texto, el que tenga sed. Yo no sé si usted ha tenido sed en algún momento. Ese tipo de sed cuando los labios se nos resecan. Estamos quizás agotados por algo, extenuados. Y entonces tenemos sed, es una necesidad básica, primordial del ser humano. Y esa sed tiene que ser saciada. Ese es el tipo de deseo que Dios quiere que usted y yo tengamos de su presencia. No sé la demás gente si busca o no a Dios, pero yo, Señor, te anhelo con todo mi corazón. Quiero buscar tu rostro, quiero conocerte, quiero adorarte, quiero intimar, quiero ser tu amigo. Propóngase algo mientras usted viva. Propóngase conquistar el corazón de Dios. Escuchen. Propóngase conquistar el corazón de Dios. Lo segundo que se requiere para que Dios se manifieste es humildad y sencillez de corazón. El Salmo 34, verso 18, dice la Biblia, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quebrantados, contritos. Quebrantarse es nosotros humillarnos. La palabra contrición simbólicamente tiene que ver con una roca que quizás se taladra y se vuelve polvo. Una roca es algo duro, fuerte. Una roca es algo que no cambia. Usted
pone una roca en un río o en cualquier lugar y vuelve a los 10 años y se encuentra con la misma roca. Pero contrición tiene que ver con volver esa roca polvo. Por eso el salmista David decía: a un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Yo quiero decirte en esta mañana de que Dios trabaja con gente dispuesta. Dios no trabaja con el orgulloso, con el arrogante, con el altivo, con el que cree, con el que se cree Superman. Dios trabaja con aquella persona que le reconoce y que dice: Señor, yo te necesito. Salmos 138, verso 6. Dice la Biblia: porque Jehová es excelso y atiende a quién. ¿Sí está conmigo? Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios no está buscando en ti perfección, pero sí disposición. Dios no está esperando que seamos perfectos, porque no lo somos. Pero Dios sí está esperando sensibilidad, que nosotros seamos moldeables. Y qué bonito es cuando Dios se encuentra con una persona sensible a Él, que quizás en un día no oró, pero le hace falta el orar. Que se pasó un día y no se leyó la Biblia, pero hay como un hambre, como cuando usted deja de desayunar y después siente hambre. Me hizo falta, necesito ese pan, ese maná, necesito esa relación. Hay personas que cometen un error como lo cometió David. David adulteró, mandó a matar al marido de la mujer, pero le dolió su pecado. Eso es humildad. Mientras que el rey Saúl pecó y siguió como si nada. ¿Con quién trabaja Dios? Con aquella persona que le duele el pecado y que se arrepiente y que vuelve a Él. Allí es donde entendemos el poder de la gracia, porque no tenemos una relación con Él basado en que somos buenos, sino una relación basado en que Él es bueno. La gracia es un regalo inmerecido. Nosotros nos relacionamos con Dios no por méritos, sino por la obra de la cruz, pero a través de la obra Dios quiere arrepentimiento, quebranto, contrición. Y que reconozcamos quiénes somos. Que reconozcamos que frente a Dios somos polvo. Sí, eso somos. El salmista David decía: el hombre es como una flor que nace y el mismo día muere. Como unas hojas tiradas en el piso que viene el viento y las arrastra. Sí, somos frágiles, vulnerables, débiles. Sí, eso somos delante de Dios, pero en medio de nuestra debilidad, Dios manifiesta su gloria. En medio de nuestro quebranto, Dios viene para acudir a nosotros. En medio de nuestro arrepentimiento, Dios nos perdona, nos levanta, nos restaura y nos lleva a ese diseño que Él ha tenido para nosotros. Hay personas que faltan a la iglesia y no se les da nada, sencillamente el culto es como una actividad más, pero llegó la tía de otro país, entonces no hay culto. Quizás, tengo que lavar el carro, no hay culto. No, es que me surgió que tengo que irme de compras, no hay culto. ¿Por qué? Porque desplazan a Dios. Y luego se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo puso? Por eso la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios. Todo lo demás será añadido. Cuando vemos el corazón de David, vemos un hombre con hambre de la presencia de Dios. En el Salmo 27, versículo 4, dice la Biblia: lo único que le pido al Señor, dice David, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida.
deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Eso era David. Era un hombre con hambre, con necesidad. Pero esa necesidad nace de un corazón humilde, de un corazón quebrantado que le dice: Señor, te necesito. Necesito que seas el primero en mi vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué más se requiere? Una tercera cosa. Dios se manifiesta en gente obediente. ¿En gente qué? Juan capítulo 9, verso 31. Dice la Biblia: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. También en Marcos capítulo 3, verso 35, Jesús dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Con ese tengo relación. Dios quiere una relación con nosotros donde no solamente le vengamos a pedir. Eso es la religiosidad. El religioso quiere beneficios, pero no acepta las demandas. Esa es la idolatría, levantar un santo para yo venirle a pedir, porque yo sé que el santo no habla, porque no tiene boca. Entonces no me va a decir nada, solamente le pido, pero quiero decirle algo: Dios sí tiene boca. Y de hecho hay muchas personas que no vienen a la iglesia y no se consagran porque ya saben que Dios les va a hablar. Entonces hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque es que allá me van a prohibir. Ellos ya saben que Dios se les va a meter en la cocina y que Dios va a comenzar a traer demandas. Sí, porque Dios es un papá. ¿Cuántos de ustedes son hijos acá? Perdón, son padres. Son padres que tienen hijos. Uno como papá, ahora póngase en los zapatos de Dios por un momento, tratando de entenderlo como padre. Entonces usted tiene hijos. ¿Qué pasa cuando los hijos se portan mal? ¿Qué pasa cuando son rebeldes? Cuando no le hacen caso, cuando son necios. ¿Cómo se pone usted? Yo creo que una de las cosas que pasa es que nos ponemos tristes. Más que rabia, es tristeza. Y allí es cuando la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. Hay personas que dicen: yo hace rato no oigo a Dios, hace rato no siento la presencia de Dios. Yo recuerdo cuando me convertí, cuando fui al encuentro y yo sentía y oía la voz de Dios. Wow, Dios me hablaba. Pero ¿sabes por qué ahora no sientes? Porque probablemente cuando Dios te habló en ese momento no hiciste caso. Porque la instrucción que Él te dio en su momento no la acataste. Y Dios dice: ¿para qué le hablo a un necio? No, Dios trabaja y se manifiesta con personas que son sensibles a su voz y que le dicen: Señor, yo voy a procurar en lo que dependa de mí agradarte, ser sensible a lo que tú quieres para mí, hacerte caso. Cuando uno es papá y el hijo se porta mal, ahora ese hijo que se porta mal quizás está estudiando perdón, y las notas, y allá lo llamó la profesora a darle quejas de su hijo y perdió el año, y ahora viene ese niño o ese hijo a pedirle regalos a usted en Navidad, un estreno, y usted lo mira y no, señor, castigado. Así están muchos con Dios. Van a donde Dios: Señor, dame, bendíceme, sáname, y Dios, no, señor, castigado.
Y después nos preguntamos, ¿y Dios por qué no me contesta? ¿Y Dios por qué no obra? ¿Y Dios por qué no? Ña, 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 Ña. Porque Dios es un papá. Y Dios, a quien ama, disciplina y corrige al que tiene por hijo. Y si Dios se tiene que quitar el juguete, se lo quita. ¿Se imagina a Dios quitándose el juguete? ¿Se imagina a Dios dándonos correazos? Sí, porque Dios te ama. Porque tú no eres huérfano, tú eres hijo. Y Dios quiere formarte. Dios quiere hacerte mejor. Dios quiere que le oigas, que le conozcas. Porque Él sabe que si tú creces en obediencia, vas a estar capacitado para recibir sus bendiciones. El apóstol Pablo escribe, Primera de Tesalonicenses 5:19, un versículo muy corto, pero muy diciente. Él dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo apagamos al Espíritu? ¿Cómo mermamos la unción? ¿Cómo nosotros ahuyentamos el poder de Dios? Y precisamente apagamos al Espíritu con aquellas actitudes incorrectas que tenemos frente a Él. Dios no trabaja en gente dispuesta, pero sí demanda a gente dispuesta. Dios no va a trabajar en personas que se creen que ya son todo. No, Dios no trabaja en perfectos, Dios trabaja en necesitados. Pero si hay algo que usted y yo debemos de cuidar, es al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él es sensible, porque Él es un caballero, porque Él es Señor. Y si queremos salir llenos de este lugar, de su presencia, digámosle, Señor, yo te necesito. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Yo quiero reconciliarme contigo si te he ofendido, si quizás he ignorado tus directrices. Señor, perdóname. Yo quiero estrechar una relación contigo, no basado en la religión, no basado en la experiencia, no quiero una relación personal. Quiero una relación genuina, quiero conocerte, quiero oírte, quiero aprender de ti. Quiero tener la convicción de que mañana lunes que me levante y salga a mis labores, tú estés conmigo, Señor. El apóstol Pablo decía, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero lo primero que decía Pablo es, yo tengo la certeza de que Él está conmigo. Tengo esa certeza. Tengo la certeza de que estoy lleno de Dios, de que su presencia está en mí. Un Dios presente. Y quisiera hoy terminar con este versículo que está en Isaías 55:6. Si me acompaña el grupo de alabanza, por favor. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Hoy usted y yo tenemos la puerta abierta, pero va a haber un día donde la puerta se cierra. Va a haber un día donde ya no vamos a ver a Dios como papá, sino como juez. Así como en el Antiguo Testamento, ¿recuerda usted en el tiempo de Noé? Cuando Dios va a enviar un diluvio y todo se va a acabar. Y Noé sale y grita, entren, entren, entren. Viene un diluvio. Si no entran, se mueren. Y ellos ignoraron, rehusaron, no les interesó. No fueron sensibles, no tuvieron su oído abierto. Y ya cuando comenzó a llover y a llover y a llover, y el agua comenzó a subir, ahí sí como que, ay, ¿qué hacemos? Vamos a la barca. Y resulta de que ya la puerta estaba cerrada. Hoy usted y yo estamos en un tiempo que se llama gracia. Pero la gracia tenemos que valorarla.
Es una dispensación, un tiempo, un periodo, gracia, que Dios nos acepta como somos, a pesar de nuestras luchas, de nuestras debilidades, a pesar de nuestro dolor. Dios dice: yo quiero estar contigo. Y quizás hayan personas acá que pueden estar atravesando un tiempo difícil en sus vidas. Personas que quizás han perdido algo valioso, o que están luchando en su interior por querer agradar a Dios. Dios te dice en esta mañana: yo no estoy ausente, yo lloro contigo. Confía, confía. Déjame ser Señor, pero dame mi lugar. Dame mi lugar. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.